Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este nuevo acto de las jornadas conmemorativas del 300 aniversario de la masonería especulativa y de la 500 tenida de la respetable Logia Capitular Añasa. Gracias en nombre de la Gran Logia de Canarias. Y hoy vamos a tener una charla del catedrático de Historia, don Manuel de Paz, que versará sobre sueños de fraternidad. Y para presentar a don Manuel de Paz en una charla sobre la masonería, qué mejor que un masón. Y esa labor la va a realizar don Antonio Márquez, que ya nos ofreció la primera charla de esta jornada el día 26 de mayo. Don Antonio Márquez es maestro masón, grado 33, actual soberano gran comendador del Gran Consejo, del Supremo Consejo para el grado 33 de España y pasado gran maestro de la Gran Logia de Canarias. Por tanto, don Manuel tiene un presentador de lujo al cual le cedo ya la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Quería manifestar primero la satisfacción de presentar a Manuel de Paz, que es un amigo que lo conozco desde hace muchos años, y quiero aprovechar la ocasión para agradecerle, como ya lo hice en la charla que dimos cuando se inauguró la exposición y la primera charla que hubo, porque si no hubiese sido por él, difícilmente nosotros sabríamos lo que sabemos ahora de la masonería. Existían historias, existían leyendas de la masonería en Canarias que se pierden en el tiempo, se pierden, son comentarios que se hacen de una isla a otra, que se hacen de familia en familia. Había una transmisión oral a través de los puertos de algún viajero que venía y contaba alguna historia, y también existe actualmente pues una tradición que se va contando de los masones más viejos. Dentro de las logias hay unas planchas que se cuentan donde se escribe, pero después de 40 años, de un paréntesis de 40 años de dictadura en España y de persecución de la masonería, si no hubiese sido por Manuel de Paz Sánchez, y lo digo con toda la sinceridad y la veracidad que tienen mis palabras, si no hubiese sido por él, era imposible totalmente hablar de masonería. Por lo tanto, hay que reconocer la labor permanente investigadora que ha hecho, y a él le debemos con todo su rigor científico, histórico, sistemático, las bases del conocimiento que actualmente tenemos de la masonería en Canarias, incluso de la masonería en Centroamérica, en las Antillas españolas y en España en su conjunto. Su publicación, su libro que tiene sobre la masonería en las Islas Canarias, la masonería en las Islas Canarias se llama, es un manual en el que todo el que quiera saber lo que es la masonería, todo el que quiera saber desde los nombres hasta los talleres que han habido, las características, tienen que acudir a ese manual de él. El profesor Manuel de Paz, tenemos el honor, y yo tengo el honor de presentarlo, nació en Santa Cruz de la Palma, muy vinculada, como ustedes saben, históricamente, aunque muchas veces más la música que la realidad, pero el hecho es que hubo mucha masonería en La Palma, y él seguramente vivió pues esas leyendas de que hablaba al principio, lo que se cuenta en la calle, y quizás eso fue lo que le impulsó a trabajar históricamente en este campo tan importante. Nació en el año 53 en la isla de La Palma, fue premio extraordinario en el año 79, cuando se licenció, después de licenciarse en Historia en el año 1978, fue premio extraordinario también del doctorado, cuando se hizo doctor en Historia en el año 1982, y después posteriormente fue catedrático de Historia de América, de lo que es actualmente, también fue decano de la facultad en el año 1995 en la Universidad de La Laguna. Ha escrito muchísimos libros sobre la masonería, especialmente sobre la masonería en Canarias, ha escrito artículos, es especialista no solo en la masonería canaria, sino también
la masonería en el norte de África. Le estaba comentando ahora actualmente que a mí el gran maestre, que se llama el hermano Zacarías, que me dijo que el padre le puso Zacarías, el gran maestre de la Gran Logia de Marruecos, que dice que era el único nombre que era cristiano, musulmán y hebreo, y por eso se llama Zacarías. Se llama Zacarías. Me invitó a la inauguración, lo que él le llamó la primera logia de Tánger, y yo pensé en ese momento, digo, seguro que en Tánger, antes de la guerra civil, habían logias. Y esas cosas como ocurren hoy, que te metes en Google, Manuel de Paz Sánchez, trabajo sobre la masonería en el norte de África, y efectivamente había muchas logias, concretamente en Tánger habían existido logias, y es un trabajo verdaderamente maravilloso que yo utilicé para lucirme en una humilde plancha que presenté allí, y que todos los aplaudieron, y al final todos los musulmanes estos brindaron, porque los masones musulmanes, yo no sé si harán una excepción, pero le mandan al alcohol cuando hace falta hacer un brindis, no le ponen pegas al alcohol, y entonces brindaron por todos los masones españoles que habían sido perseguidos. Por eso les digo que lo cito como ejemplo de la capacidad que ha tenido Manuel de Paz Sánchez para hacer trabajo y artículos, dar conferencias. Yo creo que es una referencia permanente de la masonería en Canarias. Tiene, aparte de ese libro de historia de la francmasonería en las Islas Canarias, que fue premio de erudición de la investigación Brea y Clavijo, fue publicado en el año 1984 por el Cabildo de Gran Canaria, me parece, ¿no? Por la Concejalía de Cultura. Después tiene también un libro que es Masonería, una publicación Masonería y Pacifismo en la España contemporánea, en colaboración con Ferrer Benimeli, que existe también una edición portuguesa de este libro que se editó en Brasil, Militares y Masones en España, diccionario biográfico del siglo XX, publicaron en el 2004, La masonería y la pérdida de las colonias, estudio del 2006, un tema interesantísimo, Martí, España y la masonería en el 2008, Masones del Atlántico, estudios del año 2010. En esta obra se recopilan varios artículos que se publicaron con anterioridad. También ha publicado otros trabajos como por ejemplo el bandolerismo en Cuba, en 1994 lo publicó, y acerca de las relaciones diplomáticas entre España y la Cuba castrista durante la época inicial de la Revolución, con libros como Zona Rebelde, las relaciones diplomáticas entre España y Cuba, y Zona de Guerra, España y la Revolución Cubana, entre 1960 y 1962, y ahora últimamente está haciendo trabajos sobre la obra del tinerfeño Viera y Clavijo, de obras como el Hieroteo, que se publicó en el 2013, y especialmente su Historia de Canarias, los 5 volúmenes. También ha editado, en colaboración con Daniel Pulido, El Corsario de Dios, documento sobre un pirata que se llamaba, o corsario mejor dicho, Amaro Rodríguez Felipe, que se publicó por el gobierno de Canarias en el 2015, que es la primera parte de una trilogía sobre este personaje. Es miembro fundador y vicepresidente durante varios años del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, que es una organización de Ferrer Benimeli prácticamente. Es miembro de número de la Academia Canaria de la Lengua y pertenece al Consejo de Redacción de revistas de Indias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en Madrid. Yo no voy a decir más nada, porque yo creo que es un personaje suficientemente conocido. Si quieren saber más, entren en Google y se enterarán de muchísimas más cosas de las que yo he dicho en este momento. Le agradezco una vez más que venga a darnos esta conferencia, que nos va a ilustrar a todos con los conocimientos sobrados que tiene sobre el tema. Muchas gracias, Antonio. Bueno. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, señoras, señores, lo bueno que tiene Internet es que yo tengo prácticamente todos mis libros colgados, o sea, se los pueden bajar libremente y bueno, pueden artículos y cosas que están saliendo, y ahora estoy ampliando el diccionario de militares y masones de España. Tengo como 500 nombres nuevos, algunas personalidades que curiosamente pues
no sabía que habían sido miembros de la masonería, pero bueno, la cosa es que efectivamente sí lo han sido. Incluso otros casos que he podido descubrir en el ámbito del Estado, ¿no? Que son relativamente interesantes, y algunos diputados, etcétera. Luego al final daré algunos nombres, incluso algún lagunero de pro que no se sabía que era miembro de la orden y lo he comprobado. Tengo el cuadro lógico por aquí. Bueno, vamos a hablar, cuando se me planteó dar una charla sobre masonería, que es un tema al que he dedicado mi vida, efectivamente. Lo que pasa es que también me dedico a otras cosas porque hay gente que colecciona experiencias, sellos y tal. Yo colecciono retos. Entonces, me gusta, por ejemplo, voy a estudiar bandolerismo en Cuba, no está estudiado, venga, voy a estudiarlo. Voy a estudiar, pues qué sé yo, el tema de las ediciones críticas de Vieri-Clavijo también, otro proyecto que acabo de terminar. Luego, en otros momentos, pues estudio las relaciones diplomáticas porque son casualidades felices que en ese momento estaba el archivo, ese material disponible, y aproveché que estuviera ese material disponible, porque luego la administración lo vetó. Entonces, claro, si ese material está disponible hay que hacer lo posible pues, por utilizarlo académicamente, ¿no? Y otras cosas. Bueno, son retos que desde el punto de vista académico yo creo que también tienen una función, pero la masonería siempre ha estado ahí, la historia de la masonería concretamente, y la verdad es que ha marcado toda mi vida profesional, y en ese sentido también es verdad que me ha permitido pues hacer amistades, y bueno, ha sido una experiencia muy interesante a lo largo de estos años. Entonces, cuando los compañeros que aquí presentes, en nombre de esta obediencia en concreto, una obediencia canaria, pues me plantearon si es que se pueden a las obediencias adscribir a un territorio, que es un debate muy amplio, pero no voy a entrar en él ahora. Pero bueno, les planteé la posibilidad de reflexionar sobre lo que me titulé Sueños de Fraternidad, porque ese es un poco el objetivo de la masonería. O sea, surge, como se suele decir, de manera muy didáctica y por tanto muy simplista y por tanto bastante inexacta, porque habría que matizar muchas cosas, pero en fin, surge sobre una Europa destrozada por conflictos bélicos, y que de alguna manera lo que quiere es construir y vincular a las personas mediante una serie de elementos que son definitorios de la condición humana y que son elementos que los diferencia claramente del enfrentamiento, de la guerra, de la destrucción, etcétera, ¿no? Parece un poco cíclico, ¿no? Pero eso estaba ahí, y un poco se dice que la masonería surge como reacción a ese tipo de problemas, o sea, buscando un espacio de fraternidad entre personas con distintas ideologías, con distintas religiones, con distintas nacionalidades, con distintas formas de pensar, a veces con enormes contrastes en formación, en cualidades. Se supone que todos ellos tienen que ser personas libres y de buenas costumbres, o sea, lógico, ¿no? Por eso inicialmente no se admite, estamos conmemorando esos 300 años, no se puede admitir a las mujeres simplemente porque no querían ellos, porque la mujer era bastante libre, ustedes perdonen, pero yo se los digo, bastante más libre de lo que se piensa, en el sentido de que la documentación, y yo últimamente estoy estudiando documentación del 17 y del 18, muchas veces cuando está viuda y tiene que tutorizar a los niños, actúa con plena capacidad para testar, para firmar cualquier protocolo, etcétera. Yo creo que es una actitud un poco machista propia del siglo XVIII, hombre, es el siglo XVIII, ¿qué vamos a pretender, no? Pero lo digo desde ahora porque a mí es una cosa que me pone un poco de mal humor, porque creo que es la mitad del género humano fuera, porque sí, bueno, lo entiendo. Pero bueno, sigamos. Entonces, la pregunta que me planteé a la hora de redactar este texto era, bueno, sueños de fraternidad, y con base, o sea, a una pregunta que permita articular todo el discurso, que sería, ¿cómo se veían a sí mismos y cómo veían a la orden, o sea, a la masonería, los masones de la segunda mitad del siglo XIX? ¿Y por qué digo la segunda mitad del siglo XIX? Porque es el momento en que se consolida la masonería en Canarias. Eso es lógico, es natural. Hay, por supuesto, el episodio histórico fundamental del primer proceso inquisitorial antimasónico de las Españas, que se produce entre el Puerto de la Cruz y Las Palmas.
de Gran Canaria, que es un irlandés que se hace masón en Boston, cuando todavía Estados Unidos no era una nación independiente, o sea, ni 13 colonias ni nada, era Boston, en Massachusetts, la Gran Logia de Massachusetts. Este hombre se inicia allí. Por cierto, en el año 35 ya participa en una procesión masónica en Boston, que es la primera vinculada a la historia de Canarias, dicho sea de paso, 1735. Y bueno, y este personaje intercambia entre Canarias y las colonias británicas de América del Norte, pues vino y otros productos. Y como es irlandés, pues un poco se mueve entre los dos, entre España porque es católico, los otros territorios porque evidentemente pertenece a la corona británica, ¿no? Que tenía el nombre simbólico de Guadarfía. Era muy normal ponerse nombres simbólicos del mundo aborigen, o sea, de guanches, en fin. Y entonces él adoptó ese nombre simbólico. Y ese discurso es de 1880 y entonces empieza a definir para sus hermanos y para el público que pudiera leer una revista que en teoría estaba más o menos restringida al mundo de la masonería, un trabajo, una plancha, un estudio sobre qué significaba la masonería. Entonces, claro, él habla de la masonería, de su influencia en la humanidad, etcétera, ¿no? Y entonces empieza por definirla. La masonería, dice, es una asociación de hombres libres unidos por los lazos del amor fraternal, tiene por práctica las virtudes morales y sociales y por finalidad, la ilustración de la humanidad. Por supuesto, luego habla de que la masonería se divide en 4 órdenes, que es azul o simbólica, los 3 primeros grados. Bueno, está hablándoles del rito escocés antiguo y aceptado, que es uno de los ritos masónicos más importantes, sin duda alguna el más importante de Canarias. Luego la masonería roja o religiosa, la negra o política y, por supuesto, la blanca o administrativa, que son los 4 grupos típicos del rito escocés antiguo aceptado. Entonces, por supuesto, pasa a definir también lo que son los dogmas, ¿no? O sea, desde el punto de vista filosófico, él dice que está basado en la trilogía libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces, bueno, explica cada una de estas variantes. Entonces, claro, a la hora de definir su historia, él también se basa, en decir que tiene un recorrido histórico antiquísimo y que sus orígenes se pierden prácticamente en la más remota antigüedad. Esto es un recurso muy típico. Bueno, la verdad que con este fondo no me digan a mí que esto no tiene mérito. Es que, oiga, ya de por sí una conferencia tiene su historia, ¿no? Pero es que esto es rosa el vacilón. Bueno, entonces cuando los masones hablan de que su origen se pierde, me pasó una vez en Lanzarote algo parecido, me da que lo están haciendo adrede. Cuando los masones hablan de que su origen se pierde en la noche de los tiempos, no lo hacen de manera literal, sino que se refieren al conjunto de elementos ideológicos y culturales que han pervivido a través de los siglos y que de alguna manera los miembros de la orden han tratado de rescatar a partir del siglo XVIII al objeto de salvaguardar lo mejor, lo más granado del espíritu humano. Se trata básicamente de una idea o de un conjunto de ideas, pero no de una afirmación de rango histórico y de carácter literal. O sea, no es que ellos se pierdan en la época de Adán, como se dice a veces, es una tontería. Simplemente es el espíritu de las épocas lo que ellos tratan de rescatar, ¿no? Entonces, incluso algunos de ellos, cuando tratan de justificar la falta de testimonios históricos, dicen, bueno, es que antes estaba prohibido burilar, estaba prohibido redactar cualquier texto sobre la masonería. Realmente lo que estaba prohibido es que en la masonería de tipo operativo, en la masonería de los constructores de catedrales, se llevaran por escrito los conocimientos, porque si no, no podían ser nunca monopolio del maestro. El maestro, para formar a un profesional, le iba sometiendo a una serie de juramentos, desde el aprendiz a oficial y, por supuesto, el rango propiamente de maestro, porque tenía que formarlo en conocimiento, y el conocimiento era técnico, por supuesto, conocimiento que le permitía, pues eso, construir un edificio, construir la sofisticación de las catedrales, en fin, es una serie de cuestiones que son conocimientos de principio euclidiano, etcétera, etcétera, pero técnico, práctico, de carácter práctico, ¿no? Entonces eso efectivamente, ¿cómo lo vas a poner por escrito? Lo transmite, que el maestro enseña
a su alumno. El magíster por antonomasia es eso, o sea, la enseñanza directa al alumno. O sea que, hombre, no lo podemos hacer con todo, lo hacemos con los discípulos, que es el alumno específico, ¿no? Porque en una clase, imagínense ustedes, uno a uno, pues no acabaríamos nunca. Pero bueno, en ese sentido, ¿cuál sería el fin? O en este contexto, ¿cuál sería el fin de la masonería? Pues sería el de unir a todas las personas en un lazo de amistad fraternal, ilustrarlos con el estudio y conducirlos a la felicidad por la práctica de las virtudes. La felicidad como un concepto social, un concepto típicamente ilustrado también, ¿no? Entonces, por supuesto, otro de los objetivos que aquí se define, que estoy tratando de resumirle, es el que se refiere a la emancipación progresiva y pacífica de la humanidad, el hecho de que eso no se haga de manera individual, sino buscando el bien común, inspirarse en determinados pensadores, como por ejemplo Pitágoras, ¿no? El famoso lema de busca y encontrará, o por supuesto también pues otro tipo de consideraciones más propias incluso de la filosofía kantiana y demás, pero no me voy a detener en eso. O sea, se parte de la base, y esto sí que quiero insistir en ello, se parte de la base porque uno de los debates típicos de la época era, mire usted, un señor es, por ejemplo, con todo mi respeto para esa profesión, mi abuelo era, por ejemplo, se dedicaba a eso, era carpintero de Ribera, y además muy testarudo. Un carpintero de Ribera, ¿no? Entonces, él llega y se hace masón. Entonces, como un carpintero de Ribera que luego se hace masón, o sea, de repente por el hecho de pasar el rito de paso que le permite ser pues un ciudadano normal y corriente, a ser miembro de una organización discreta, bueno, por ese simple hecho de la iniciación del rito de paso, esa persona va a ser más inteligente, más culta, más brillante, más digna de admiración que lo que era en su oficio normal. Seguirá siendo un experto, pero el resto de las actividades pues no se ve tan claro, ¿no? Un poco ese es el debate, ¿no? Bueno, la manera en que lo entienden los masones del 19, y que yo creo que también un poco ese mensaje se transmite a través del tiempo, es que se parte de la base de que la iniciación suscita la duda. Y esta duda sería el comienzo de la sabiduría en el sentido amplio, ¿no? Ya que induciría al iniciado hacia el trabajo que lo eleva y que lo dignifica, el trabajo en términos masónicos. Entonces, es decir, que la iniciación, por el mero hecho del rito de paso, no hace a las personas más sabias, pero se supone que sí las torna más predispuestas a su propia transformación personal en el sentido moral y desde luego también desde el punto de vista de la vida social. A partir de entonces, los recién iniciados no quiere decir que se conviertan en sabios de repente, sino que van a encontrar la oportunidad de ser más tolerantes, de formarse cívicamente en las prácticas institucionales del propio taller, en el respeto a los semejantes, en la prudencia antes de emitir juicio inadecuado, en evitar la maledicencia, en interpretar más adecuadamente las prácticas sociopolíticas de la vida en sociedad, en consultar quizás por primera vez un libro para redactar un discurso de recepción de grado, de aprendiz, de compañero o de maestro, que se supone que va adquiriendo pues una categoría, ¿no? O en la necesidad de leer y de formarse para superarse a sí mismo. En esto consistía básicamente el impacto moral y simbólico del acto de recepción, del acto de iniciación. También era uno de los objetivos de la masonería, decía Quintero, esto que acabó en el mío, no es de Quintero, se los aclaro, pero bueno, está inspirado en lo de Quintero. También era uno de los objetivos de la masonería combatir la tiranía, dicen ellos, la ambición, la hipocresía y el resto de las pasiones, ¿no? Entonces, en definitiva, él decía que el único elemento, la única exigencia moral o religiosa que tenía la masonería, y esto es importante, volveré luego sobre ello, sería la creencia en Dios, que de alguna manera pues imponía pues una serie de virtudes morales. Bueno, es kantiano en esto, pero bueno, no voy a entrar. Él también recurre a otra metáfora, que es la de comparar países
que en ese momento estaban en el apogeo del desarrollo, en fin, como Estados Unidos, etcétera, y lo que plantea, lo que viene a decir es que, hombre, si de alguna manera esos países están a la vanguardia de la humanidad, pues donde la masonería tiene un gran desarrollo, eso contrasta con aquellos otros que, mucho menos desarrollados, no conocen un desarrollo de la masonería. También menciona, por supuesto, el caso de Francia, por la conquista de la libertad de conciencia, por las reformas religiosas y educativas de Jules Ferry, el presidente Jules Ferry, lo que fue un poco el marco ideológico, político de la Tercera República Francesa, ¿no? Que es un modelo que quieren imitar todos los países latinos muy rápidamente, ¿no? O sea que el planteamiento de él es que en la medida en que la masonería se desarrolle más en determinado tipo de países, eso caracteriza o da fe de ese nivel de desarrollo y de civilización por contraste con aquellos que no lo poseen. En definitiva, el hecho de que justamente Manuel Quintero García fuera un comerciante, un empleado de comercio que luego pasa a ser comerciante, no un especialista, no un académico, pues un poco da fe de lo que les estoy diciendo. Yo parte de este pensamiento naturalmente lo tomo de fuentes, más o menos enciclopédicas, es lo habitual. En el 18, también en gran parte del 19 copiará destajo de esta fuente sumaria, pero en definitiva yo creo que también le lleva a perfilar una redacción, a elaborar un discurso, a ser convincente en ese discurso, en fin, a poner en juego una serie de técnicas en este sentido. Dentro de esta logia a la que pertenecía la revista Tinerfe, que dirigía don Patricio Estebanes, estaban también otras personalidades. Por ejemplo, en esta logia estaba el abogado Andrés Cotrina, Patricio Estebanes, que les acabo de decir, Miguel Espinosa, Federico de la Cruz o Cristóbal Aguilar, que eran militares importantes, y luego alguno de ellos fue incluso a nivel de Estado, y Domingo Medina, que también es comerciante, muy polémico, muy bregado con el tema religioso, o el abogado Pedro Schwarzmato, entre otros. Esas personas van a dar muestras de sus convicciones y de sus concesiones de la masonería a lo largo de esos últimos 30 años del siglo XIX. Y yo creo que es sorprendente que, a pesar de no ser expertos y tal, desde el punto de vista de su formación académica, bueno, excepcionalmente hay médicos, hay abogados, pero muchos son gente modesta que realiza un enorme esfuerzo de superación personal. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Muchas de esas opiniones van a ver la luz en la revista Tinerfe a lo largo de los 2 años en que vivió y que la dirigió Patricio Estebanes. Yo localicé cuando hice la tesis 3 números, pero luego encontré la colección completa, que son 2 años en Salamanca. Pero bueno, ahí está, pues son varias, distintos temas los que agrupa la revista. No importa, ya después de esto las campanas ya, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Perdonen la broma, yo la practico mucho con mis alumnos, no se mosquen, lo practico mucho con alumnos para distraerles y no aburrirles, no crean que bromeo con ustedes, sino con motivo, es una técnica pedagógica. Entonces, un poco hablan de la organización masónica, de sus vínculos entre la política y la religión, su posición de rechazo ante la pena de muerte, que esto en el año 80 pues es una cosa singular, ¿no? También el problema muy preocupado, y se ve con varias colaboraciones, con el tema de la emigración. Y luego otros aspectos de tipo interno, pues por ejemplo, lo que fue la crisis de 1878, porque la masonería portuguesa, que es la que daba cobertura a todas las logias de España, resulta que en un momento dado fue tal el desarrollo de las logias españolas después de la Revolución del 68 que temía que llegaran los masones españoles a controlar la obediencia, ¿no? Entonces la opción que plantearon pues un poco establecer una interpretación restrictiva de la Constitución, ¿no? Entre ellos el hecho de que tuviera que ser nacido en Portugal para ser gran maestre, etcétera, pues eso creó una crisis enorme también se baraja aquí. Sin embargo, los miembros de Tinerfe 114 siguen adscritos hasta años después al Grande Oriente Lusitano Unido, al de Portugal. No tanto como la Logia Bora de La Palma, pero bueno, y como la de Afortunada de Gran Canaria, pero sí durante bastantes años, ¿no? Bueno, hay otros
reflexiones que en este mismo contexto, por ejemplo, cuando se inaugura aquí la logia Teide número 53, pues en el año 72 hacen un acto en el que vienen masones de Gran Canaria y otros de aquí lógicamente de Santa Cruz, y un poco discuten sobre que la masonería, dense cuenta que en 72 estamos ya en pleno sexenio democrático, a un año de la proclamación de la Primera República, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos se debate, por ejemplo, todo el tema relacionado con que la masonería no podía servir de instrumento de los partidos políticos, que debía sostener opiniones libres y que, en definitiva, en este momento se produce un encuentro generacional entre masones que venían de tiempos muy remotos, muy místicos, muy místicos, casi curas, y paralelamente una masonería más nueva, más revolucionaria, en el sentido democrático, pero revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, otro de los que interviene aquí en esa asamblea, ¿no?, es Eufemina Jurado Domínguez, que lo hace en representación de la logia de Gran Canaria, y un poco él habla de la libertad del género humano, su igualdad ante la ley, la fraternidad que debe reinar entre todos los hombres como elementos fundamentales de la masonería, ¿no? Y luego también tenemos en esa coyuntura, en 1873, ya proclamada la República, la Primera República, personajes también singulares, como el caso más conocido para ustedes seguramente, de Miguel Villalba Arbás. Miguel Villalba Arbás tiene un carrerón masónico muy rápido, desde el momento lo hace en grado 33, era un abogado bastante dinámico y un político también bastante influyente, y bueno, fue gobernador civil interino de la provincia de Canarias en el 73, ¿no? Él escribió un texto que no lo firmó con su nombre propio, sino con el seudónimo o nombre de guerra o nombre simbólico, que es el de Tácito, gran orador, ¿no?, como saben, clásico, y gran jurista también. Lógicamente, él era abogado, el nombre simbólico se suele tomar por distintas razones, entre esas tipo profesional. Entonces, lo que él escribió es un folleto que se leyó en logia. No solo que se lo publicara, no, se leía en logia y luego se publicaba, y si se consideraba que era de interés para el público general, se podía publicar, y de hecho se publicó. Y él hacía una crítica muy rotunda contra la Iglesia, y en concreto sobre Pérez Martínez, que es un obispo malacitano que había hecho, pues, de esos panfletos de esas pastorales que hacían a los prelados, que eran como muy exaltadas, la masonería pacta en sus logias con el demonio y cosas, una cosa que no asustaba ya ni a la abuelita. Entonces, claro, una cosa así un poco. Entonces, claro, evidentemente, él se siente en la necesidad de decir, pero bueno, este tipo a través del confesionario aquí nos controla la mitad del electorado, ¿no? O bueno, no del electorado, de la compañera de tus sueños que te puede cambiar el chip de un día para otro. Entonces dice, no, esto hay que cambiarlo. Entonces, él hace una estructura, un discurso, ¿no? Entonces, por ahí dice que en contra de la acusación eclesiástica de que la masonería igualaba, por ejemplo, la religión cristiana con la maometana, que lo decía este obispo, él decía que lo que en realidad hacía la masonería era, comillas, respetar la conciencia del maometano lo mismo que la del católico, ¿no? Villalba Arbás era un terremoto, ¿no? Él decía que los documentos eclesiásticos no sabían ni de lo que trataban, y que indiscutiblemente lo que se hacía con ellos era tratar de, pues, de alguna manera imponer a la sociedad unos criterios que no eran en absoluto, se correspondía con la realidad, ¿no? También, por ejemplo, otro de los argumentos que discutía era que, frente a la aseveración de que la orden ponía en tela de juicio la legitimidad de la potestad en lo espiritual de la Iglesia, decía que lo único que hacía en realidad era impugnar la intolerancia y combatir, comillas, la sórdida codicia de una curia romana verdadera de las naciones. Entonces, una palabra fuerte. Y él decía luego, finalmente, que la teocracia romana es tan solo, dice también textualmente, es tan solo un cadáver galvanizado que aguarda lo único que ella puede aspirar en la vida, que es una sepultura. Entonces, claro, su respuesta a un obispo romano es, sin duda, un panfleto duro, irreverente a veces,
pero en general bastante proporcionado a los ataques que la masonería nunca dejó de recibir desde el púlpito, embestidas que la prensa de la época reflejaba una y otra vez, junto a los subsecuentes debates más prudentes según el momento político, y que en no pocas ocasiones provenían de sacerdotes profundamente ignorantes, antiguos carlistas que recalaban por el destierro insular para sembrar el horror y la incertidumbre, más que la paz, en las conciencias de las mentes más ilustradas que conservaban, a pesar de todo, el sello de la fe en sus atribulados espíritus. Esto no lo dice ya. Él entendía, en resumen, y acabo ya con Villalba, que la masonería debía realizar el cristianismo. O sea, el mensaje ese de fraternidad, típico del cristianismo, incluso debía realizarlo, debía llevarlo a la práctica los masones. Y un poco lo que decía, que la jerarquía eclesiástica, más que la iglesia, que como ustedes saben es la comunión en Cristo de vivo y muerto, no tiene nada que ver con la jerarquía, dice, había visto una teocracia exclusivista e intolerante allí donde solo debió ver una filosofía religiosa, prenda de unión y de fraternidad universal. Bueno, hay otro personaje que a mí he descubierto cosas de él, porque claro, yo lo tenía, pero he encontrado cosas nuevas. Es que resulta que este personaje lo encontré ya en la Orotava, y tenía un discurso que era muy interesante, que era el concepto fundamental y caracteres distintivos de la sociedad masónica. Entonces, bueno, él firmaba como empleado público, abogado y empleado público, no era mentira. Entonces, hace poco, hace un tiempo, estando en Sevilla en una tesis doctoral, me llamó un descendiente de él y me dice, las únicas referencias que tenemos en la familia de la vinculación masónica de Publio Heredia y Larrea son las suyas. Es que este hombre pasó la historia en la península como uno de los inventores del gramófono y con un personaje muy interesante en el ámbito de su carrera, pero lo de Canarias es como muy singular. Este señor era el juez, era el magistrado juez en su carrera. Uno de los destinos es la Orotava, magistrado juez de la Orotava. Entonces él está en la logia, y cuando le dan el grado tercero, pues hace un discurso y elabora un discurso muy interesante, que es ese que les he leído, ¿no? Bueno, que le he leído el título. Él decía que el grado de más, no voy a leer todo el texto porque yo no acabo, en las notas y tal. Él decía que la masonería impulsaba en sus adeptos, en sus miembros, pues la valentía suficiente como para no dejarse someter por las creencias establecidas y por una serie de principios a la que se sometía cualquier ciudadano, nada más pues tener capacidad de raciocinio. Entonces les leo un cacho. No todos sucumben, no todos pueden ser curados de la funesta manía de pensar. Afortunadamente, esa manía va tomando proporciones colosales y millones de hombres sacuden hoy este yugo insufrible y afrentoso. Los estudios históricos y filosóficos en uno, las ciencias naturales en otro, las artes, el comercio y los viajes en muchísimos más despiertan los espíritus más perezosos, y la masonería recibe sin cesar en sus brazos a cuantos acuden a ella buscando un puesto de honor en el combate. Entonces, claro, ¿por qué razones la masonería tenía que batirse? ¿A qué combate nos estamos evidentemente refiriendo? A un combate intelectual, no un combate. Entonces, claro, el estudio, a la mutua enseñanza, la propaganda sincera del ideal masónico, son un poco esos principios, ¿no? Y entonces, claro, él habla de ¿por qué nos hacemos masones? ¿Qué hace que nos integremos y formemos parte de una logia? Entonces dice, cuando una persona se determinaba a iniciarse, respondía a diferentes razones. Pero la mayoría de los candidatos lo hacían atraídos por esa fuerza misteriosa de la simpatía de las ideas. O sea, tener ideas comunes, obviamente. Otros por lo que llama él textualmente poesía y encanto de lo desconocido. Y en su caso concreto, por la amistad y el apoyo que le prestaron a su llegada a la isla los miembros del taller, el taller Taoro de la Orotava, de lo que dedujo que, comillas, a donde iban hombres por tantos motivos apreciables,
bien podía yo marchar sin recelo. O sea, digamos que hay distintas razones y él esboza aquí las que entienda. Entonces, claro, luego habla de otras observaciones ya de carácter histórico o la relevancia que tiene la masonería frente a otras asociaciones de carácter religioso. Habla de un papel que está llamado a desarrollar la masonería en la sociedad de la época, y en ese sentido lo que viene él a considerar que efectivamente, aunque haya algunos filósofos en el seno de la orden, y pone el ejemplo concretamente de Andrés Casar. Andrés Casar es un masonólogo, tampoco que sea una estrella refulgente, pero bueno, es un personaje interesante desde el punto de vista masonológico, y él dice que esto es una asociación que el krausismo clasificaría entre aquellas que están consagradas al fomento de la moral, desde el punto de vista krausista, ¿no? Fomento de la moral. Creo que es una aportación original e interesante. Otra de las que voy a resumir, o sea que ya voy por... otro de los elementos que contribuyen a este debate ideológico o a esta visión que nos permite construir la idea que los masones tienen de sí mismos es el discurso que elabora Miguel Buenaventura Espinosa de los Monteros, que es un personaje interesante en el ámbito de la Orotava, director de periódicos, movilizó también cuestiones de tipo literario, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un personaje que de alguna manera él realiza también una propuesta, que en este caso es participar en un concurso que abrió la Logia Lealtad de Barcelona en el año 77, al objeto de que en el ámbito de todo el Estado se dijera qué aspectos se podrían mejorar, qué elementos había que suprimir en el ámbito de la masonería, qué cuestiones consideraban obsoletas en el ritual y en los reglamentos, y cómo podría ser la masonería para combatir a sus enemigos, entiéndase el jesuitismo, que yo entendía que era la forma de actuación directa de la Iglesia y tal, ¿no? Y un poco para potenciar pues, la libertad de conciencia y un pensamiento libre que llevara a una sociedad civil fuerte y por tanto a un sistema democrático fuerte. Entonces, claro, es muy retórico, es un nombre que me pone malo. Una cosa, es que aquí en los Canarios hemos sido siempre hemos creído mucho en la libertad, porque tenemos un paisaje tan hermoso que no podemos sino creer en la libertad. ¿Qué tendrá que ver? Entonces, bueno, él hace turismo, y que me parece bien, pues los catalanes ya tenían poder adquisitivo en ese entonces, pero aparte del turismo, pues él plantea otra serie de cuestiones que en definitiva son interesantes. Bueno, vamos a admitir en logia a aquellos profanos que realmente vengan con ánimo de trabajo. El concepto de libertad, pues, en la masonería, el concepto de patria, y un poco también que había que fomentar pues, el estudio y formar a aquellos masones, aquellos candidatos que no entraran suficientemente preparados pues, para que tuvieran el conocimiento que se requería en el ámbito pues, de realmente realizar un trabajo masónico productivo socialmente, porque al fin y al cabo son grupos pequeños que van incidiendo de manera progresiva, ¿no? Pero entonces quería fomentar eso, ¿no? ¿Qué temas discute? Pues determinadas prácticas del ritual. Dice, vamos a asustar con fuego o con otros recursos a personas que la verdad como que eso parece un poco ridículo y pasado de moda, ¿no? Que son elementos del ritual de iniciación, que él dice, esto como que no tiene mucha gracia. Pero bueno, es una manera de ser crítico, bueno, que está ahí también. Junto a estos discursos, digamos, de argumentación teórica, de justificación, de que pueden incluso actuar como fuerzas de cohesión de la propia masonería que existen, y yo le he puesto varios ejemplos, también están aquellos otros que son más combatientes, en el sentido, por ejemplo, del que hace Elías Mújica, cuando le niegan el enterramiento del sagrado a Martínez Medina y Esquivel. José Martínez Medina Esquivel es precedente de lo que luego fue el marqués de la Quinta Roja, ¿no? De Diego Ponte, ¿no? Entonces le negaron el enterramiento en este caso, y él en el 77, en marzo del 77 que murió él, y lo enterraron en la Chercha, ¿no? En el cementerio anglicano del Puerto de la Cruz, que es el más antiguo, yo creo que de España. Entonces,
En este caso, verán que si van al cementerio, verán que la tumba pone 8 de mayo del 78, está equivocado. No, está equivocado. Es un error, porque realmente, bueno, hasta los palmeros le dieron el pésame en esa fecha. O sea que, bueno. Entonces, bueno, él lo que hace, en definitiva, es que se generó un impacto grande en la prensa y demás, porque fue el primer caso así más serio, ¿no? Y entonces, porque murió muy joven, este hombre murió muy joven, se había formado en medicina en Francia, con Trousseau, que era Armand Trousseau, un médico muy importante, y bueno, era un personaje muy interesante. Entonces, claro, murió muy jovencísimo, y cuando lo fueron a enterrar tuvieron ese conflicto. Entonces él hizo un poema, Mújica hizo un poema que, bueno, lo que viene después a criticar a la... dice, al ver, voy a leer solo un cachito, al ver la ira y la soberbia, la infamia, la maldad, la hipocresía, más allá de la tumba oscura y fría, no, como poeta, el pobre hacía lo que podía, al ver, pero lo importante es lo que se dice, no cómo se dice, al ver tan reprobada intransigencia, y además el primero que hizo una antología de Canarias, al ver tan reprobada intransigencia, ¿quién con eco vibrante no diría, viva la fraternal masonería? ¿Quién no habrá de exclamar con noble acento, plaza a la ilustración, paso a la ciencia, viva la libertad de pensamiento, viva la libertad de la conciencia? Que son los dos grandes mitos, o sea, evidentemente, ¿no? Entonces, es un poema enorme, larguísimo, ¿no? Luego se publicó también como folleto aparte, en fin, son elementos que forman parte de toda esta cultura masónica y que tienen un interés. Pero además, Mújica, que por cierto no murió en 1889, como dice Padrón Acosta, murió en el siglo XX y yo creo que para el año 15 por lo menos, pero en el 8 estaba vivo porque le dieron un premio en Argentina y no se lo van a dar al muerto, un premio por un soneto precioso sobre Canarias, un soneto que es una preciosidad que no lo tengo aquí, pero si no se los leía. Entonces, ahí ya, claro, muchos años de experiencia acabó haciendo poemas buenos. Entonces, en definitiva, él dirigía una revista que era la revista El Ensayo, que es una gozada, porque aquí colaboraban, pues miren, en el ensayo estaba Alfonso Dubourg, que escribía de todo, pegaba todo, y era masonazo. Y luego estaban José Manuel Pulido, Antonio Cerolo, Juan Lentini, Rafael Calzadilla, Justo P. Parrilla, Ángela Mazzini, o sea que, oiga, entonces es una revista literaria. Y entonces él aprovecha, a raíz de los sucesos estos de la Orotava, aprovecha y dice, pues ahora se van a enterar esto. Y sin que tuviera nada que ver, porque aquello no pegaba ni en la parte final que tienen los periódicos de la época, que eran con los crucigramas, y bueno, no era crucigrama, eran cosas parecidas a crucigramas, no pegaba por ningún sitio, pero él coge y mete 3 documentos masónicos. Los inserta, en 3 números diferentes del ensayo. ¿Me estoy pasando de tiempo? No. Bien, entonces resulta que él, son 3 manifiestos que son moralidad de la masonería, el otro la verdad y el otro código de la virtud. Esto dicen, bueno, son documentos masónicos no especialmente relevantes, sí lo son, pero lo relevante es que lo encasquete en mitad de un tema, de una revista literaria, exclusivamente literaria. Él pone los 3 manifiestos allí, lo pone en la segunda página, medio disimulado, media plana para él. Y entonces, claro, son textos extraídos de diferentes fuentes, pero que son muy representativos de la masonería de la época. Por ejemplo, el relativo a la moralidad iba precedido, además, de una nota aclaratoria, la que decía: la gente no sabe lo que es la masonería, se lo vamos a contar, pero sobre todo por unos graves incidentes que acaban de pasar, que es justo lo de la muerte de este hombre, ¿no? Y entonces empieza a hablar, lo que viene a plantear es, lo habían tomado básicamente, yo creo que lo tomaron de 2 fuentes distintas, pero una de ellas era un periódico masónico, El Espejo Masónico, un periódico de Estados Unidos, y un poco pues habla de la masonería y hace referencia a su sobriedad, laboriosidad, cortesía, discreción, olvido de las injurias, etcétera, ¿no? Su planteamiento a favor de la unión fraternal y del amor fraternal como los pilares básicos de la... Luego, en el que dedica a la verdad, es una reflexión sobre todo el tema de Dios, ¿no? Donde, bueno, en definitiva, viene también a considerar eso con algo que me parece muy interesante, que es separarlo de la cuestión religiosa. Yo tengo todo el derecho del mundo a creer en Dios y punto, y no hace falta estarlo enredando, ¿no?, con el tema religioso.
Y luego el Código de la Virtud, pues es una colección de lamas. Realmente es un programa masónico, es el típico programa que se entregaba en la época a los que iban a ser iniciados como masones. A eso se le entregaba ese programa, una serie de principios, o una especie de landmark, ¿no? Que terminaba así: se evita los elogios y las murmuraciones, solo compete al gran arquitecto del universo penetrar los corazones y apreciar su obra. Era pues una serie de máximas que son típicamente masónicas. No quedaría completa esta exposición si yo no me refiriera ahora a la labor que realizó la Logia Gran Canaria, la afortunada número 36, a través del periódico La Afortunada, que para mí es el periódico más importante de la masonería canaria. Yo no digo que la revista de Tinerfe no sea importante, que también lo fue, y Patricio Estebanés, aunque joven, era un hombre interesante, preparado y ágil y muy motivador para el tema periodístico. Y además muy enredador también. Pero sí, porque publicó incluso libros, después se arrepintió, como el famoso secundino delegado Bacaguaré, dijo que había salido en México y salió aquí en Santa Cruz. Bueno, en fin, un montón de cosas de estas. Pero en definitiva, a lo que iba, a lo largo de todo ese periódico, que se conserva afortunadamente en el Museo Canario, pues existen cantidad de expresiones que hablan de la masonería como la que inspira los grandes principios morales y sociales, libertad, igualdad y fraternidad, etc., el camino del progreso, o sea, una serie de consideraciones que yo creo que son interesantes. Y él habla un poco, enseña, dice al final de uno de estos párrafos, que no voy a leer más, enseña la más pura rectitud sin atender a la forma particular del credo o de los artículos de la fe. O, por ejemplo, cuando habla, dice, contra las bulas, ¿no? Dice, esas bulas han sido dictadas más bien por complacencia a gobiernos tiránicos, temerosos de los rápidos progresos de la libertad, y por consiguiente ellas tienen más relación con los intereses terrenos que al Papa no le es dado representar que con el sagrado depósito que le ha sido confiado. En otros términos, que ellas han sido expedidas más por el soberano de Roma en sus relaciones con los otros gobiernos que por el soberano pontífice, y no pueden surtir ningún efecto allí donde nuestra institución ha sido declarada útil, benéfica y moral por la potestad suprema, que es la laica. Entonces yo, con esto hice una reflexión que, a propósito de eso, una de las cosas que apunté era que en este asunto me gustaría destacar una cuestión. Por ejemplo, desde el inicio del estudio de la historia de la masonería española con rigor histórico y sentido crítico, esa labor fue pionero en España, sin duda, el profesor Ferrer Benimeli, se ha venido poniendo sobre el tapete la cuestión de la relación entre la Iglesia Católica y la masonería. Este problema está relacionado, en mi opinión, con varios asuntos, como son, en primer lugar, el tema de la investigación elegido por el propio Ferrer Benimeli como tesis doctoral monumental, que se basó en los orígenes de la persecución y prohibición eclesiástica de la Orden del Gran Arquitecto. Segundo, la constitución de un influyente grupo internacional de historiadores e intelectuales católicos católicos como sacerdotes y eso, que trataron de revisar la interpretación de la documentación eclesiástica que desde la bula in eminente en abril de 1738, ya decía que el primer proceso en el 39 fue este de Canarias, prohibía la masonería, como fueron Alain Mellor y el jesuita Riquet en Francia, el Rosario Espósito en Italia o el propio Ferrer Benimeli en España, ¿no? Luego, la relevancia que otros investigadores eclesiásticos como el profesor Pedro Álvarez Lázaro, que también es jesuita, amigo, tuvieron en la constitución y en el devenir de la Escuela Española de Historia de la Masonería. La fragmentación regional de los estudios de historia de la masonería, que se inclinaron a analizar en particular la dimensión local, provincial y regional. En esa época la historia regional es lo que había que hacer y lo que estaba de moda, de la organización, sobre todo desde una metodología descriptiva, y dejaron de lado el análisis global de temas de especial relevancia política y cultural, que bueno, que luego ha venido, ¿no? También un hecho histórico fundamental de nuestro país, que son las peculiaridades del debate español en torno al tema de la masonería y la antimasonería, que también existe en otros países, pero que en el caso de España es peculiar por la pervivencia durante la etapa de Franco
del mito antimasónico apoyado desde instancias oficiales y cimentado ideológicamente en el pensamiento ultraconservador y antijudío y en la visión demoníaca de la masonería. En consecuencia, la sensación que me parece percibir actualmente es que este es un tema del pasado, que no encaja con una sociedad laica o cuando menos aconfesional. El laicismo es lo propio de la masonería, que no es un culto ni una secta religiosa, sino que lo mismo que cualquier organización laica y civil, lo que defiende es la independencia de las personas, de la sociedad y del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. Creo, además, que la diferenciación entre laicidad y laicismo es sobre todo un juego de palabras. El Estado debe actuar con total independencia de las organizaciones religiosas que en su dimensión social y religiosa deben merecer sin duda el respeto de todos los sectores sociales e institucionales, así como la garantía de su independencia y ejercicio profesional, dada la demanda de una gran parte de la población creyente. La masonería, no obstante, ha de entenderse, por tanto, como una organización laica que no tiene que preocuparse por prohibiciones eclesiásticas de ningún tipo, solamente que si la admite, que si no la admite, pero ¿de qué van ustedes? Eso parece un debate del siglo XVIII. Una opinión mía, solamente ha de atender a su condición de organismo con entidad legal en el marco de un Estado de Derecho. Dicho esto, sigo con lo otro. El periódico del taller Gran Canario, La Afortunada, dio muestras también de un gran rigor y profundidad en relación con otra serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan, dicen ellos, que la sociedad esta no puede retrogradar a la Edad Media, que ustedes tienen una predicación en pleno siglo finales del XIX que parece que es de la época del feudalismo. Le dicen al obispo, ¿no? Y que nosotros tenemos que callar y decir, sí, amén. Y mire, no, porque tenemos libertad para pensar y para, en definitiva, entender lo que consideramos que muchas veces son delirantes. Claro, si se leen los libros de Leo Tassil, pues la verdad que es un poco delirante aquello, ¿no? Con la dama demoníaca que llegaba a las reuniones de la logia. Mire, llevo 40 años en la logia, no he visto un diablo por ninguna parte. Entonces, no yo, el Señor. Entonces añaden ellos, dicen, el siglo XIX es el siglo de la discusión científica, del razonamiento filosófico, y en ese terreno se espera a los que todavía creen que sus palabras no deben comentarse ni sus opiniones discutirse, o sea, libertad de conciencia lo que están planteando, pero de allí es precisamente de donde huyen, y por eso es que triunfan alguna vez, si triunfan alguna vez, sus triunfos son efímeros. Pero claro, no están dispuestos a llevar a cabo un debate sólido sobre un problema grave como la libertad de conciencia. Dice, bueno, ¿y qué es eso tan abstracto de la libertad de conciencia? La libertad que tienes de decidir sobre tu propio destino en sociedad, de votar por la acción política que desees, de educar a tus hijos de una manera concreta, etcétera, etcétera. Cosas que hoy son del común y nos parece que toda la vida han estado ahí, pero que en esta época eran muy difíciles de alcanzar. De ahí que esta gente se subiera por las paredes. ¿Entienden? También, bueno, dice que también la masonería no debía intervenir en política, porque la política, la masonería lo que quería era un tipo de política superior a la de los partidos y todo esto, ¿no? Y debía intervenir en los negocios públicos, pero debía hacerlo para, en definitiva, superar diferencias y hacer que el debate ganara en calidad y en fin. Bueno, durante el siglo XIX pertenecieron a la masonería una serie de personajes, ya voy a terminar, como fueron, yo puedo hablar, por ejemplo, diputados. No quiero decir que siendo masones fueran diputados, porque muchos fueron primero diputados y luego masones, o al revés, o se vincularon de la masonería, pero les voy a dar unos cuantos nombres graciosos. Por ejemplo, Graciliano Afonso, Luis Benítez de Lugo, Marqués de la Florida, que lo fue en Logia Foránea, no era Taller Canario, Nicolás Estebanes, que también fue en Logia Foránea, Eufemiano Jurado, José García Carrillo, Antonio López Bota, José Murphy, Pedro Poggio, fue muy poco, época de estudiante, Pedro Mariano Ramírez, bastante bregado, gran editor, o Miguel Villarba Masto. Ellos fueron diputados nacionales, todos. Bueno, no sé hasta qué punto eso pudo influir en el ejercicio de su actividad, pero
no cabe duda de que de alguna manera en algunos de ellos sí se ve que esas ideas han calado bastante y que en su propia actitud, ¿no? Luego hay enfrentamiento, y claro, la política es así, ¿no? Es feroz muchas veces. Bueno, y hay otros personajes que no fueron masones en Canarias, pero que lo fueron, canarios que lo fueron fuera. Entonces, como estamos en La Laguna, les voy a dar el nombre de alguien que he podido documentar, que es Adolfo Cabrera Pinto. Adolfo Cabrera Pinto fue masón, grado tercero, maestro masón. En la foto que aparece en el diccionario de periodistas canarios que hizo Izquierdo, el señor aparece con una señal de maestro, ¿no? Entonces a mí me pasó, a partir de ahí empecé la investigación y encontré unas referencias que me suscitaron dudas en un texto de Sevilla y luego busqué el cuadro lógico. Aparece referenciado en la logia cosmopolita, que es la que se inició, pero este es el cuadro lógico de la logia bética, también de Sevilla, ya periodista, cuando se hizo miembro, ¿no? Y entonces eligió el nombre simbólico de Valle de Aguere, o sea que La Laguna la tenía muy presente, ¿no? Un tema gracioso, ¿no? Y como pueden ver. Y luego, aparte de esto, ¿qué más? Bueno, también hay mujeres en la masonería nuestra, en la masonería canaria. La logia Sotobañaza, entre finales del 19 y principios del 20, a varias mujeres como Dolores Arado, Elisa Cambrelen, Providencia Hernández, María Macías, está con un grado importante, Dolores Marrero, Guadalupe Mendizábal, Manuela Reyes de Castro, Elena Tejera, Genoveva Vega de Padrón y otras que venían de fuera y visitaban y tal. Y lobetonas, también niñas masonas, o sea, lobetonas, niñas que los padres las llevan pues a la logia, ¿no? Como África, América, Isabel Martín González, o Acacia y Victoria Sánchez Díaz. Bueno, en no pocos casos se trata de heroínas anónimas o prácticamente desconocidas en una época que, como la actual, aparecía saturada de inquietudes, temores e incertidumbre. Por eso su determinación es aún más singular, llamativa y valiente. Bueno, gracias.